¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Pues ya es lunes 15 de marzo del año 21 y estamos entrando a relatos ocultos de la mente. Antes de empezar el tema quisiera agradecer a todas las personas que se han estado comunicando a nuestras redes sociales, que nos están dando like, que están participando a través de sus comentarios, a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal. Y sobre todo aquellas personas también que están proponiendo temas, como es el caso del día de hoy. Y un agradecimiento a Lili Camacho que nos dio este tema esta sugerencia de tema para que lo tocáramos. Hoy vamos a hablar de, de una situación emocional muy importante que tiene que ver con la depresión, ¿sí? Antes de abordar este tema, sí quisiera hacer una diferenciación entre lo que es una tristeza y una depresión, porque muchas veces nos confundimos o la psicología no es una receta de cocina. Entonces confundimos una parte de estos términos, ¿sí? A veces tenemos similitudes entre los términos. Por ejemplo, les comentaba, o sea, lo que es una etapa de tristeza a lo que es una etapa de depresión, pero, o sea, también hay sus grandes diferencias, ¿sí? Entonces, por eso les comentaba, o sea, la psicología eh, interacciona o interrelaciona varios aspectos teóricos, pero aquí la importancia es la diferenciación que podemos hacer de estos términos. Entonces, si empezamos con este tema, sí vamos a ver que una tristeza simple, o sea, podría confundirse con un estado depresivo, pero aquí tiene que ver mucho el tiempo en el cual nosotros estemos inmersos en esta emoción. Una tristeza es un estado emocional momentáneo. O sea, yo me puedo sentir triste hoy. ¿Por qué? Porque las cosas no me salieron como yo quería, porque no llegué al trabajo, porque se atravesó el tren, porque había mucho tráfico, porque mi jefe me regañó, porque, bueno, discutí con mi novia, no sé. Puedo entrar en una etapa de tristeza, ¿sí? Pero esto no va a alterar mis actividades normales. Las altera en un momento, pero mañana, o sea, yo estoy iniciando nuevamente con estas actividades normales. Y al contrario, en el caso de la depresión no es así. Cuando nosotros estamos hablando de depresión, estamos hablando de una enfermedad clínica, o sea, que es un tanto severa. Y estamos hablando de que esta depresión se puede manifestar después de 2 semanas, entonces en un tiempo. ¿Y cómo voy a detectar yo esta depresión? Y aquí un consejo para los que son papás. La depresión se manifiesta principalmente antes de la etapa de la adolescencia, en la preadolescencia, en la adolescencia y en los adultos menores. Aunque, bueno, hemos visto que también hay una depresión infantil que también se está presentando en nuestro país, pero el tiempo en el cual se presenta es principalmente en este periodo de la preadolescencia. Estamos hablando de los 13 años a los 22, 23, 24 años, que es cuando más se presenta en, en el ser humano. Y muchas veces o estadísticamente se presenta más en la mujer que en el hombre, ¿sí? Esto tiene que ver por muchos aspectos emocionales también que estaremos platicando más adelante. Entonces, a todos ustedes que son papás, yo sí les pediría que estuvieran más atentos de las situaciones que están aconteciendo con sus hijos. Porque bueno, a fin de cuentas, esta depresión puede llevar a situaciones más complicadas que también en un momento hablaremos. ¿Y cuáles son estos síntomas? ¿Sí? Si yo empiezo a sentir una depresión, estoy hablando de que a fin de cuentas van a pasar más de 2 semanas en las cuales no me voy a querer levantar de la cama, no voy a querer platicar con nadie, no voy a querer asearme,
van a cambiar mis actividades, o sea, yo voy a perder ese sentido de importancia de las actividades que yo hacía, ¿sí? Si a mí me gustaba, no sé, tocar música, pues ya no lo voy a hacer. Si me gustaba jugar fútbol, ya no lo voy a hacer. Si me gustaba salir con mis amigos, ya no lo voy a hacer. Entonces voy a perder esa importancia en las cosas prioritarias que yo hacía. Otra de las situaciones, el comer demasiado o el dejar de comer también puede ser un síntoma de depresión. El no dormir o el dormir demasiado también es síntoma de que estamos entrando en un proceso depresivo. Obviamente, digo, hay que estar muy atento de todos estos cambios con nuestros hijos porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y esta situación va creciendo, creciendo y puede llegar a situaciones más complicadas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que generan esta depresión? Estamos hablando de factores genéticos, estamos hablando de factores biológicos, de factores ambientales y de factores psicológicos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar en el sentido genético, en esa línea de la herencia. Si nosotros tuvimos padres depresivos, o sea, podemos ser nosotros depresivos. En los factores biológicos hay una hormona que nuestro propio cerebro va generando que se llama cortisol, y esto es la hormona del estrés. Esto, bueno, tiene que ver más que nada con todo el aspecto neurológico. Cuando nosotros generamos mucho estrés, el hipocampo, que es el que se encarga de generar todas estas neuronas del aprendizaje y la memoria, o sea, va eliminando un poco esa generación, ¿sí? Entonces, el estrés continuo hace que el hipocampo produzca mayores niveles de cortisol y reduce las actividades del hipocampo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a fin de cuentas, si nosotros generamos mucho estrés, vamos a elevar ese cortisol en nuestro cerebro y entonces vamos a generar este aspecto depresivo. También decíamos, bueno, los efectos ambientales, y en muchas situaciones, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo en diciembre, que entramos en esa parte de sentirnos mal, de sentirnos tristes. Y bueno, aquí vamos también a decir que hay diferentes tipos de depresión. La más difícil y la más complicada es ese proceso de depresión mayor, ese trastorno depresivo mayor. Aunque también una depresión tiene que ver con una melancolía, ¿sí? Ante la situación de pérdida. O sea, podemos entrar en ese estado melancólico y entrar en un estado depresivo. También el duelo mismo es parte de la depresión. Cuando nosotros tenemos una pérdida, ya sea que perdimos un familiar muy querido, ya sea que perdimos algo, sí, porque como se los decía anteriormente, el duelo no tiene que ver nada más con la etapa de la muerte, sino con la etapa de la pérdida. Entonces también podemos entrar en ese estado depresivo. Lo que les comentaba, el trastorno afectivo estacional. Sí, esto tiene que ver con alguna estación del año en la cual la gente se pone triste y entra en ese estado depresivo. Recuerden la diferencia entre la tristeza y la depresión. La depresión es un estado más profundo, entonces tiene que ver también con el tiempo en el cual nosotros estamos estacionados en esta emoción. La depresión posparto. Aquí, bueno, cuando es concebido un ser humano, la mamá tiene adentro al producto, entonces se acostumbra a estar constantemente con él, a convivir con él, a hablarle, a cantarle. Entonces, cuando uno nace, viene ese sentido de pérdida igual, entonces viene un estado depresivo. Y bueno, también el trastorno bipolar se considera un estado de depresión. Entonces, aquí nuevamente vuelvo a recalcarles la importancia de estar en un continuo
eh, viendo a nuestros hijos, viendo las actividades que realizan, cómo van cambiando, porque solo así, bueno, vamos a ver también esta parte si están entrando en estas etapas de depresión. ¿Cómo podemos superar la depresión? Aquí es importante recalcar que si nosotros estamos detectando estos cambios en las conductas y en las emociones, podemos recurrir a un profesional, ¿sí? Porque bueno, la depresión se trata eh, en un estado más clínico, ¿sí? Con un psiquiatra. Nosotros como psicólogos también podemos tratarla, pero debe de llevar un tratamiento alterno. ¿Por qué? Porque como les decía, o sea, cuando nosotros estamos generando demasiado cortisol, también hay que detener su generación. Entonces, por eso se utilizan los antidepresivos. Y en terapia, bueno, también estamos a través de la terapia reduciendo un poco esos niveles de estrés, de angustia y demás. Entonces estamos dándole un cambio a lo que son las actividades de las personas o proponiendo estos cambios, ¿no? Pero bueno, si ustedes están detectando esta depresión, también se les aconseja que cambiemos pues esa parte de la rutina, ¿no? Que a veces es complicado y a veces se nos hace imposible. Pero debemos también de transformar todo ese aspecto negativo en algo positivo. ¿Y qué podemos hacer? El ejercicio físico es muy importante para poder salir de una depresión. Yo sé que en ese momento lo que menos uno quiere es levantarse y demás, pero lo que les decía, vamos a transformar estas emociones negativas y vamos a darle un sentido positivo, ¿sí? Entonces, a veces es complicado, a veces es difícil, pero si nosotros no ponemos también de nuestra parte, pues difícilmente vamos a poder salir de esos estados depresivos, ¿sí? Les decía, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar una rutina de ejercicio, vamos a procurar nuestra alimentación también y una buena alimentación, una alimentación balanceada. Vamos a identificar los problemas. ¿Qué es lo que nos está generando este estado de depresión? ¿Sí? Si es un estado emocional, como ya habíamos comentado, si es un estado en el cual es parte de mi misma genética, si es un estado biológico, pues difícilmente lo vamos a poder detectar, pero a fin de cuentas va a haber siempre un disparador que nos va a llevar a ese estado y tiene que ver con algún posible problema, con algún trauma que hemos vivido, ¿sí? Entonces vamos a empezar a identificar esas partes que nos están afectando y vamos a tratar de no evadirlas, de enfrentarlas. Aquí siempre la situación es que debemos de enfrentar las problemáticas como se nos vienen presentando, ¿sí? Todo tiene un origen, toda situación de conflicto, toda situación que tiene que ver con nuestros cambios tiene un origen, entonces vamos a empezar a buscar ese origen. Y otra de las cosas, exprésate, no te quedes en ese estado en el cual solamente yo puedo saber lo que me está sucediendo. Exprésate, busca alguna persona de tu entera confianza con la cual puedas platicar, ve el problema, como te decía, o sea, atiéndelo, ¿sí? Platícalo y busca la ayuda de un profesional. Entonces, esos son los consejos que les podemos dar para esta situación de la depresión. Por eso les decía, como padres de familia y en la etapa en la que se van presentando, debemos de tener esa capacidad de poder ver lo que está sucediendo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto puede traer consecuencias muy graves. Si nosotros no atendemos este estado depresivo, o sea, se puede llegar hasta la etapa del suicidio. Y creo que en México son puntos que muchas veces no se conocen, que muchas veces no atendemos, pero la tasa de suicidios desafortunadamente va incrementando.
y tiene que ver con estos estados de depresión. Entonces, padres, vamos a tratar de estar más cerca de nuestros hijos, de comunicarnos, y nosotros como hijos, como les decía, exprésense. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado el tema. Para la próxima semana tenemos también un tema muy interesante. Ya les estaremos dando cuenta de que vamos a platicar, y recuerden que también próximamente vamos a tener invitados aquí participando con nosotros. Recuerda entrar a nuestro canal de YouTube, regálanos un like, suscríbete, activa la campanita para que a fin de cuentas te lleguen las notificaciones. Y ya por último solo me queda agradecerles a todos ustedes que nos ven, que comentan, que les dan like a nuestras publicaciones, y un agradecimiento especial a Ivette Bautista y a Bruno García. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar, psicólogo. Esto es Relatos Ocultos de la Mente. Nos estamos viendo la próxima semana.